Buenas a todos y bienvenidos al canal Gran Capi. Hoy os traigo el comentario de Songs of Conquest, lanzado recientemente, un juego de estrategia por turnos inspirado en clásicos de los años 90. Pero antes de nada, vamos a esos 90, en el cual encontramos una de las sagas predilectas, Heroes of Might and Magic. Pero no es necesario que instales tu antiguo juego. Hoy en día tenemos la versión actualizada en HD del Heroes of Might and Magic 3. Controlas a los héroes más grandes y a las criaturas más feroces, en un conflicto de proporciones épicas. Podrás seleccionar a tu héroe y recorrer el mapa de campaña recogiendo ítems que nos darán recursos, experiencia o tropas. Algunos de ellos son alcanzables entrando en una fase de batalla por turnos, en mapas con casillas hexagonales, donde los cuales lucharás contra criaturas o las tropas de otro héroe. Esto hace que las partidas del juego sean inolvidables, y es aquí donde volvemos a la época actual, con Song of Conquest. Antes del Early Access, vemos cómo los devs de Songs of Conquest representaban a una especie de facción de caballeros medievales con un toque de Shakespeare. Luego el arte conceptual se convirtió en arte de píxeles, que luego animaron y pusieron esas tropas en el motor del juego. Y después de un tiempo, el combate comenzaba a verse bastante bien. Realmente sentían que estaban en el camino de algo asombroso. Habían visto muchos juegos de pixel art de la vieja escuela, como Heroes and Magic 2 y títulos similares, que tenía un ambiente colorido y acogedor para ellos. Y sintieron que continuaron con esa tradición en el buen sentido. De todos modos, a medida que el combate comenzaba a tomar forma, la aventura todavía era algo así como una hoja en blanco, considerando que todavía se veía así. Y se les marchó el director de arte, que les guiaba hacia adelante, y un mapa de aventuras que se parecía a esto. Y sí, tenían que hacer algo. Buscando un artista de píxel, había muchos por ahí. Sin embargo, no todos eran increíbles, y ciertamente no viven todos en Suecia. Así que encontraron a Ander y se puso a trabajar de inmediato, comenzando con bocetos para la escena de la aventura. Primero fue el bioma de Arleón, y luego continuó con Lot y las tierras de los muertos vivientes, y por supuesto Varia, la nación mercante del desierto. El estilo de arte era bastante alegre, pixel art de aspecto tradicional, pero llegó el E3 de 2017 y vieron otros pixel arts. Se sentían obsoletos antes de lanzarlo. Todo el equipo estuvo de acuerdo en que tenían que hacer algo drástico, así que borraron todo y volvieron a la mesa de dibujo en la búsqueda de una nueva identidad visual. El arte era un poco colorido, así que querían probar algo más oscuro, algo con más textura y determinación. Y cuando vieron los resultados, fueron un poco cautelosamente optimistas. Los comentarios que recibieron de la productora eran geniales, así que tenían un estilo artístico que entusiasmaba mucho. E hicieron lo mismo en las escenas de combate, creando maquetas de cómo podía verse el nuevo combate, junto con píxeles de fondo muy detallados. Y cuando lo combinaron, empezó a ponerse interesante. La tecnología que se ha creado junto a la dirección de arte es un rico entorno de fantasía que recorre el camino hasta el Early Access. Y volvemos a la actualidad, donde Song of Conquest
recoge las mecánicas clásicas de los juegos de estrategia de los 90, mezclándolas y añadiendo una capa de RPG a la que decide revestir de un acabado visual espectacular, donde nos adentramos en tierras desconocidas, recorremos el mapa buscando poderosos artefactos, al mando de poderosos magos llamados esencialistas, combatiendo a los ejércitos que osen hacernos frente. Esos combates por turnos estarán en un tablero con casillas hexagonales, que además contienen elementos basados en tácticas de altura. Es aquí donde las partidas serán inolvidables, como otras que ya jugaste hace años. Muchos secretos por encontrar y por supuesto diferentes facciones con las que batallar, hasta un total de 4 facciones para defender nuestro territorio. Cada facción cuenta con una canción exclusiva cantada por bardos. Que irá contando nuestro auge o caída. Editor de niveles incorporado por tu cuenta o en compañía. Songs of Conquest es el juego de estrategia que estabas buscando.